Hola, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? En este video vamos a estar retomando con la segunda parte de lo que fue el origen del body horror. Ya no vamos a ver el origen, sino el desarrollo. Y en el video pasado lo dejamos más o menos en los 80, así que voy a retomar de ahí con una película que quizás nos faltó. Y vamos a seguir avanzando en el tema. Este video no va a ser tan histórico, ya que en esta parte siento como que se fragmentó mucho y como que cada película empezó a tener su visión y su forma de abordarlo. Entonces no es como tan histórico que digamos. Vimos a directores muy importantes como Cronenberg, que en este video vamos a seguir viendo cómo evolucionó, también Carpenter, también David Lynch, pero bueno, en este video vamos a ver más o menos qué película fue importante, pilar e innovadora en la década de los 90. Sin más preámbulos, comencemos. Dead Ringer, 1988. Dos gemelos ginecólogos idénticos comparten todo hasta que uno se enamora y la simbiosis perfecta se rompe desatando una espiral de paranoia, dependencia y autodestrucción. Esta película es probablemente la que menos efectos prácticos tiene. No tiene transformaciones grotescas o tantas cosas como con la piel, sino que es filosófica, pero más que de Brute, ya que en esa sí había como monstruos. En esta realmente es como una historia muchísimo más personal, de dos hermanos que son gemelos y tienen como una especie de simbiosis que se siente como que fuera a través de su sangre. Ahí entra en juego como la personalidad de cada uno, que tienen pequeñas diferencias entre sí. Uno es más canchero y el otro es más reservado, más introspectivo, y ese es el que desarrolla toda la investigación y el otro se lleva el crédito. Entonces acá, bueno, ni siquiera es tan de body horror, sino que es más bien como una historia entre los dos hermanos y da momentos una historia romántica también, ¿por qué no? El aspecto más perturbador siento que es que no pueden ser un ser único, siempre tienen que estar como ligados a su hermano. Incluso cuando uno se enferma, el otro se enferma también. Eso desencadena en el final de esta película, que me pareció que es muy emotivo, muy fuerte. Mucha gente la recuerda como una gran película de los 80 porque la vieron en la tele o la engancharon medio de casualidad sin saber el contexto de Cronenberg y les encantó. Para mí es una película que yo no la conocía tanto, pero es una película icónica. El aspecto sí quizás que cause terror es el tema de estos artilugios, de estos artefactos que tienen, que son como para intervenir en el cuerpo de las mujeres, porque ellos tienen una clínica que trata la infertilidad y es muy invasivo en el cuerpo. Incluso hay una frase muy buena que le dicen: eso serviría para una autopsia, pero olvídate de atender a alguien vivo. Pero ellos sin embargo tienen sus herramientas que cada vez las diseñan más, y siento que es como lo perturbador, o cuando hacen esas operaciones, tratan mal a la mujer, siento un poco trata como de esa violencia obstetra también. La actuación de Jeremy Irons es espectacular, o sea, sentís que son dos hermanos, nunca sentís que es el mismo actor. Bueno, igual un poquito en algunas veces, ¿no? Pero por lo general sentís que son hermanos, a pesar de que sean idénticos. La actuación esa es buenísima. En el 90 hubo otra película que tampoco la voy a desarrollar, pero que a mí me gusta mucho. No trata del body horror en sí, sino que es más bien como un recurso, y siento que es una película demasiado underrated, y es La escalera de Jacob, protagonizada por Tim Robbins, de un soldado que se enfrenta a las secuelas de la guerra de Vietnam. Entonces se empieza como a sumergir en un mundo que no distinguís lo real de lo ilusorio. Se inspiró mucho la saga de Silent Hill, se inspiró en esta película, más que nada en las enfermeras. Y bueno, es una película que la recomiendo, pero no es enteramente body horror, aunque sí la quería nombrar. Luego de hacer Dead Ringers, David Cronenberg se empezó a interesar en una novela y dejó un poco de lado este terror más clínico o científico que veníamos teniendo para pasarse a un lado más surrealista con El almuerzo desnudo. Un escritor y exterminador de plagas cae en un viaje alucinatorio donde insectos parlantes, drogas y mutaciones corporales se mezclan con espionaje y paranoia, borrando los límites entre realidad y delirio. Para entender esta película hay que tener un poco de trasfondo, ya que si la ves como así nomás, posiblemente te cueste entenderla, o igual cuesta entenderla igual, ¿no? Pero si tenés un poquito de trasfondo la podés seguir un poco y no se hace tan pesada. Está basado en una novela homónima de William Burroughs, un chabón súper polémico, acusado un montón de veces a lo largo de su vida, perteneciente a la generación del beat, de la cual él no se sentía
a gusto como con la etiqueta, pero sin embargo forma parte de la ola. Fue acusado de haber asesinado a su esposa en México haciendo un juego llamado La Manzana de Guillermo Tell, que consiste en ponerte algo sobre la cabeza y que el otro dispare con el riesgo de quitarte la vida. Luego de eso se refugió en Tánger, una ciudad en Marruecos que tenía como muy pocas leyes, y en esa época fue un lugar donde se asentaron muchos escritores, prófugos, exiliados. Hay un capítulo de la serie de Anthony Bourdain que trata sobre este lugar, les recomiendo mucho esa serie si quieren vean ese capítulo, que siento que termina siendo lo más interesante dentro de esta historia. Está basado en esta novela que está escrita por él bajo los efectos alucinatorios de la droga, escribía como sin frenar. Los amigos agarraron eso, lo recopilaron y lo mandaron como a imprimir. Tiene pasajes que son como muy grotescos, yo lo intenté leer más o menos hasta la mitad y me causó como mucha impresión, me resultó desagradable, pero forma parte de la historia y ahí está, ya que fue innovadora porque usa una técnica que se llama cut up, no es narrativa, vendría a ser una novela no lineal, experimental, todo lo que sea. Bueno, entonces Cronenberg agarró esta historia que para mí es inadaptable al cine y mezcló como partes de la vida del autor con partes del libro, ideas ya saben, alucinatorias, sexuales, de ese estilo. Entonces acá el aspecto de horror corporal que puede llegar a tener está más bien relacionado con surrealismo. Cuando él escribe esa ficción hace que se mezcle la sustancia que consume y con alucinaciones, mezclando máquinas de escribir con partes como humanas, de insectos. Más que nada al final tiene una escena así bien de horror corporal, pero durante toda la película suele ser algo más del tema alucinatorio. Entonces por eso le decía, si tienen un poco del contexto del libro lo van a poder sobrellevar un poco mejor, porque hay partes en la que él narra como un cuento que ahí sí se parece como más a lo que está escrito en el libro. Si no les interesa mucho le va a resultar como densa algunas partes y otras mucho más coloridas o excéntricas. Cronenberg dijo: Burroughs decía que la heroína era una entidad parasitaria, yo solo la hice visible. Como les estaba contando en el video anterior cuando hablamos de los 80, yo me olvidé como un poco de explicar que en Estados Unidos el body horror se usaba como un elemento más dentro de la comedia terror, de la sátira, del humor negro, de la exageración. Por ejemplo, películas como The Reanimator, The Resonator, todas esas incluso llegaron a dar con otro subgénero que también lo podríamos abarcar algún día, que es el splatter, que hace como énfasis en la salpicadura, no es como gore tan visceral, sino que es más en la acción. Y por otra parte, en otro continente venía un director del underground neozelandés, gore, llamado Peter Jackson, que muchos le tienen aprecio y respeto ya que posteriormente dirigiría la trilogía del Señor de los Anillos, pero tiene un inicio mucho más caótico. Y una de sus películas que a mí más me gustan y que siento que es épica es Brain Dead, o como se conoce en español, Tu madre se ha comido a mi perro. Un joven debe enfrentar una invasión de zombies grotescos después de que su madre es mordida por una criatura exótica. Esta película tampoco es de un body horror metafórico o filosófico, sino que es más bien humor negro, exagerado, siendo es una de las películas de este estilo como más exagerada de la historia. Creo que tiene un récord de la película en la que más litros de sangre se usó, como 300 litros de sangre falsa. Es explosiva, tiene esto como desmembramientos, un montón como de ingenio, y como que la única función de la película es como impactar, sorprender y hacerte reír. La verdad que esta película es un estallo, con actuaciones muy sobreactuadas y exageradas, con explosiones de sangre, con desmembramientos, pero algo muy valioso que tiene la película es que está como muy autogestionada por ellos y también por la esposa de él, por los amigos. Es todo como un trabajo muy artesanal y hecho con mucho amor. Todas las prótesis, los maquillajes, los efectos, está como casi todo hecho por ellos, entonces es una película muy hecha con mucho amor, sin irnos demasiado lejos de esta exageración y de el amor por hacer una obra con amigos y autogestionada. Surge esta película, Tetsuo 2, Body Hammer,
Un hombre común comienza a transformarse en una máquina viviente cuando unos pandilleros secuestran a su hijo, desatando una espiral de mutaciones metálicas y violencia descontrolada. Esta es la secuela de una película que vimos en el video anterior, que yo me confundí y pensaba que estuvieron 8 años filmándola, pero me equivoqué. Estuvo 8 años trabajando sobre esa idea y la filmó en 1 año y medio o 2 años, pero yo pensé que habían estado 8, así que corrijo lo del video anterior. Esta es la secuela que se pudo hacer gracias a que la 1 le fue bastante bien y recaudó plata, más que nada en un círculo como underground. Así el director Tsukamoto pudo hacer su segunda película. Siento yo, en mi opinión personal, que es menos punk, por así decirla. Siento que es menos experimental, menos exagerada y empieza a trabajar como una línea narrativa que para mí está buenísima. O sea, a mí me encantó. El tema es que quizás tardan como mucho más en aparecer los efectos y no son sostenidos tanto en el tiempo como las fotos de la primera, que sentís que es una locura, pero sí sigue siendo muy experimental, de origen y fama más que nada el cyberpunk que venía creciendo en Japón. Esta película también trata de la sociedad de ellos. Yo siento que casi todas las películas japonesas tratan en cierta parte de su sociedad. En los 80 Japón se estaba volviendo como una gran potencia económica y en los 90 empezó a pincharse. Entonces surgieron determinadas figuras dentro de la sociedad japonesa. Los trabajadores como más precarios, los hikikomori que son como rechazados por la sociedad, y como mucha ansiedad social, pérdidas de empleo y más que nada desilusión con el sistema corporativo y una crisis de la identidad. Entonces esta película siento como que trata sobre esas cosas, ya que el protagonista es un trabajador alienado, el cual tiene como una vida bastante rutinaria, y cuando le secuestran al hijo fuerzan a que dentro de él se despierte como una ira que hace que se transforme. Los efectos están buenísimos, para mí impresionante cómo se fusiona la carne con el metal de una manera muy única, la lava, tiene mucho desarrollo de maquillaje, de efectos prácticos, también cuando esos alambres empiezan a sacudirse y ahí se vuelve todo como experimental, usa mucho las imágenes técnicas, taje, tiene como muchas herramientas. La fotografía para mí es impresionante, yo siento porque los japoneses tenían fílmico, no sé si de más calidad, pero sí con mejores colores, ya que tienen como tintes azules o anaranjados. No sé, es una película buenísima. El trasfondo que le digo, que trata de la masculinidad, en mi opinión, de la paternidad, de los experimentos como japoneses, también tiene muchas puntas de donde analizarla y de donde disfrutarla. Y como les decía, Tsukamoto no es solo el director, es también el actor, es el protagonista, es el maquillador, es el guionista, hizo casi todos los roles él y con sus amigos y con su familia. Así que un shout out. Y el sonido tiene mucha importancia también, más que nada con efectos de metal chirriando, de alambre, de fábrica. Hace como que todo te envuelva en esa vorágine. Muy recomendada. Mal. Pero por un momento volvamos a nuestro continente, más que nada al país de México y a la ópera prima de Guillermo del Toro, Crono. Un anticuario descubre un extraño artefacto que otorga juventud eterna, pero el precio es una sed creciente de sangre que lo arrastra hacia la tragedia. Es una de las primeras películas del llamado nuevo cine mexicano. Yo siento de que sea México le aporta muchísimo, ya que las locaciones se sienten mucho más cercanas. Siento que hay partes que me hacen como acordar a mi casa o a lugares que visité. Una película que está como muy anclada en el amor familiar, en la familia, en ese tipo de valores. Entonces siento que le aporta una capa muy linda a la película. No es de body horror completamente tampoco, sino que es más bien de fantasía oscura, si se quiere. Yo siento que tiene mucho de cuentos clásicos que suele tener Guillermo del Toro, ya que es un gran fan de esos cuentos. Siento que lo llevó muy bien a un terreno latinoamericano. A mí la película esta me encantó. El body horror está por parte de este dispositivo de Cronos, que es algo siendo como de alquimia o algo así, que este aparato es como una araña metálica que se le prende de la mano, lo pincha, le inserta como algo que le otorga como juventud, pero a un costo demasiado grande. El protagonista por su parte sabe que está envejeciendo y que pronto puede ser que se muera, y tiene como ese
siento yo, un miedo como de perder la familia. Entonces este aparato le empieza a otorgar juventud, energía, pero a cambio va a empezar a tener adversión a la luz, se le va a empezar como a volver una adicción, ya que se encierra en el baño a utilizar el dispositivo. Siento que es una reinterpretación o renovación del vampirismo. Buenísimo. Y también se va a tener que enfrentar a este villano, el cual tienen conflictos de intereses. Yo siento que quizás esa es la parte que está un poco más flojita. Para mí es lo de Ron Perlman, el actor con el villano. Siento que no es el fuerte de esta película, pero muy buena, muy recomendable y aparte latinoamericana. Vamos a retomar un director que a mí me encanta, me fascina, que es John Carpenter, que en el video anterior hablamos de The Thing y en este video también vamos a hablar de una película de él. In the Mouth of Madness, un investigador sigue la pista de un escritor de terror desaparecido y descubre un mundo donde la ficción distorsiona y devora la realidad. Esta tampoco es de body horror plenamente, sino que es de un terror Lovecraftiano, que si me dejan en los comentarios me encantaría también hacer un video o un top sobre ese tema. Se trataría como de humanos que se enfrentan a algo más allá de su propio conocimiento o entendimiento. Siento que es un terror más cósmico, también se le suele llamar. Esta película está más dentro de ese género, pero sin embargo utiliza el body horror como un recurso también para hacer énfasis en el terror y en la distorsión como literaria o de la ficción del escritor que nos va como narrando esta historia. Nada, está buenísimo. Es una película como de investigación. Es rara. Yo la primera vez que la vi no sé cómo decirlo, me transmitió una sensación extraña de como esto no es una película, sino que es medio otra cosa, como un aura, pero está muy buena. Tiene efectos de body horror. Muchos son como con la piel o como contorsionismo. Otros son más parecidos a los de The Thing, como de atrocidad. El cuerpo convertido como en un texto o en un soporte para el horror, como si la carne fuera reescrita por la locura de este escritor de la película, Sutter Kane. Yo siento que es una especie de Stephen King. Esta película que sigue a continuación siento que es un ejemplo de cómo Hollywood puede agarrar un tema como por ejemplo el body horror y hacernos un producto vendible pero sin tanta sustancia, con especies de 1995. Un experimento genético da vida a una híbrida humano alienígena que escapa y desata un rastro de seducción y muerte mientras busca reproducirse. Bueno, decidí incluirla, pero más que nada por un ejemplo negativo, ya que no es una gran película, sino que es un ejemplo de, como les decía, de Hollywood agarrando la temática body horror y haciéndola vendible. ¿Cómo lo hizo? Muchos efectos especiales, momentos de tensión que son clichés, poco creíbles, los efectos son de CGI, ya que empezaba a ver como innovación en el tema, pero es como un CGI hecho con muy poco amor. Sorprende muy poco, hasta bien, a pesar de que es una etapa mucho más temprana, y cuando son efectos prácticos están hechos así nomás. Utiliza el body horror para poner únicamente a una mujer desnuda y utilizarlo para promocionar la película. O sea, se me hace muy extraño que un alienígena mezcla con humano aparezca en la Tierra y su deseo o su actuar sea tan superficial o poco sustancial como ir a un boliche e intentar chamullarse como a hombres para reproducirse. Siento que es una excusa muy boluda en toda la película. También como aprender a usar plata, aprender a cómo vestirse, desecha a las personas que no le sirven. Siento que es una película muy superficial en ese sentido y que se agarró de una temática que estaba teniendo como explosión solo para venderse. A mí no me gustó. Quizás mucha gente le tenga como cariño, aprecio porque la vio en la época, pero me pareció de las más flojas. El casting es exageradamente caro, formado por Ben Kingsley, Forest Whitaker, Michael Madsen, Alfred Molina, pero ninguno tiene una participación tan grandiosa, digamos. Lo curioso también es que el diseño está hecho por H.R. Giger, que fue muy conocido por trabajar con Carlo Rambaldi la creación del Alien de Ridley Scott. Está basado como en libros suyos, en sus propias ilustraciones, ya que él en Alien creó escenarios, mezcla orgánico con metal, pero bueno, yo siento que ni siquiera vale la pena el monstruo.
Pero mientras Hollywood experimentaba con sus boludeces, Cronenberg seguía haciendo su cine de autor con Crash. Un grupo de personas desarrolla una obsesión erótica con los accidentes de autos, explorando el deseo y la mutilación como forma de placer. Está basado en un libro homónimo de J.G. Ballard. Esta tampoco tiene body horror muy grotesco, sino que más bien está basado como en estas personas que tienen esta especie de fetiche en el que se sienten atraídos por los accidentes automovilísticos. Entonces el tema pasa más como a cicatrices, a golpes, a adrenalina, si se quiere, a quebraduras, roturas. Si bien está basado en un libro, pero lo que me sorprende de Cronenberg son los universos que puede llegar a crear. Muy curioso o interesante este mundo que se nos abre de personas que tienen una atracción por los accidentes y que incluso se reúnen a recrear accidentes famosos. O sea, siento que es muy única en ese sentido. También está filmada de una manera muy clínica, los coches, los ángulos de cámara, el tamaño de los planos, las posiciones que elige para filmar los coches son muy atractivas, pero por el resto también siento que es la menos atrapante. O sea, está como interesante el tema de la piel, de los accidentes, pero a mí no me terminó de encantar como las anteriores. En Cannes fue muy polémica, ya que mucha gente la abucheó y otra gente la aplaudió, así que dividió las opiniones. También fue como muy, no sé si censurada, pero sí acusada de ser pornografía disfrazada de cine de autor. Yo siento que de todas las que vi de Cronenberg fue la que más tiene énfasis en eso y es más explícito. En las otras se sugiere, pero en esta es como la que se nota más directo. Y directamente su siguiente película fue Existence. En un futuro cercano, un videojuego biotecnológico conecta directamente con el cuerpo humano, confundiendo los límites entre realidad y simulación. Esta película a mí me gustó mucho. No sé por qué cuando la vi sentí como que Cronenberg volvió a ser él, siento como que retomó algo de que tenía más en los 80 con estos aparatos que son como consolas pero hechas mezcla de carne con tecnología. Siento que es muy único y esto es lo que digo, Cronenberg crea unos universos re zarpados. En esta película también los bichos que aparecen que son como mutantes, pero que viven como en su propio ambiente, o sea, como animales. El chabón tiene la imaginación como para crear sus propios animales. El puerto ese que tiene tipo ese agujero que también tiene como una índole erótica, digamos, y por el que se conectan al videojuego. También trata esto sobre la realidad, cuál es la realidad o cuáles son los límites de la realidad, mezclándolos como un videojuego. Salió un par de meses antes de Matrix, en 1999, y fíjense el temor o la preocupación que se tenía por la tecnología y las máquinas fusionándose con el humano, siendo que se adelanta muchísimo a la época de hoy en día, a los universos virtuales, a los metauniversos, a los avatares, a ser otro en la red. Esa forma parte de ese catálogo de películas que se anticipó a la época moderna. Las actuaciones están raras, pero de una forma adrede, ya que ellos tienen que actuar como que están dentro de un videojuego. Tienen cosas como de NPC que siento que no llega a estar del todo bien trabajado ese aspecto. También tienen como armas biológicas, pero no en el sentido que la conocemos, sino hecha con hueso, con cartílago, disparan dientes. Siendo el body horror está como llevado a ese sentido más de cuestionar la realidad. Es una película que trata más de eso, como del body horror utilizado como para cuestionar la realidad. No es tanto como deformaciones o eso, sino que es más bien un tema más filosófico. Y el final siento que a mí no me terminó de convencer. Siento que es como un final abierto, pero no es muy Cronenberg que digamos. Y para finalizar vamos a pasar a un director también muy polémico, que es Takashi Miike, con esta película que se anticipa un poco a lo que vendría después de la ola del J-horror en Japón, Audition. Un viudo organiza un falso casting para encontrar pareja, pero la mujer que elige esconde un pasado que se irá descubriendo de a poco. Esta película para mí es muy dura. Yo cuando la vi arranqué y pensé que era dentro de todo normal, ya que dentro del principio plantea una situación rara, pero dentro de todo dentro de los límites de este chabón que empieza a hacer el casting, para mí de una manera muy poco moral, ya que es un engaño como para conseguir pareja. Y empieza a conocer
esta chica que en apariencia es inocente, entonces empiezan como a tener citas. Dentro de todo siento que 2/3 de esta película es una película normal y al final se desencadena toda la realidad. No quiero contar mucho para que vayan y la vean porque es muy impactante. El personaje de la chica es muy profundo, muy desarrollado. Termina desencadenando en una violencia. No la puedo contar sin hacer spoiler, pero al final hay mucha violencia. Siento que se siente en el cuerpo de una manera muy fuerte y lo sentís como en carne propia, como de elementos punzantes. Es una película que trató y abarca el tema del trauma del pasado en el cuerpo femenino y de un tema de venganza también. Hasta ahí la puedo contar. Vayan a mirarla. Si les gustó el video, déjenme un comentario para la parte 3. Ya no sé qué sigue porque del 2000 no vi mucho. Mi nicho es más los 80 y los 90. Pero si quieren, déjenme un comentario y abarcamos los 2010. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, me ayudan mucho. Dejar un comentario, un like, compartirlo y así formamos parte de esta comunidad de cine profundo.